cuarto, quinto año, jugaban a estos deportes que inventaron ellos, deportes, juegos, agarraban a los chiquitos y decían, bueno, vos que sos de primer año, vos te ponés allá de poste, vos te quedás ahí parado para marcar la cancha, vos sos aguatero, vos alcanzás la pelota. ¿Qué hacían los chiquitos cuando crecían y pasaban a ser grandes? Lo mismo con otros chiquitos. Lo mismo. La lógica de los colegios militares, o sea, te hacen hacer flexiones, todo cuando sos chiquito, cuando vos sos grande, se lo haces hacer al otro, ¿sí? Y el Pagar más el macho, derecho de piso. a no ser que seas de primer año, pero seas muy grandote, muy macho, y decís, no, yo juego y me la banco y te peleabas y te metían, entonces, bueno, los más rezagados, y de esa manera pasaban a ser un poco los líderes, los capangas, lo que vos quieras. En este contexto, ¿qué es lo que descubren profesores, directivos? Que en realidad este juego, deporte que ellos hacían, servía para controlarlos, era un medio de control. ¿Por qué? Porque los tipos en vez de salir, romper, emborracharse, hacer cosas, se ponían a jugar. Primero estaban entretenidos. Segundo, jugaban tanto que quedaban cansados. Después se pegaban un baño y se iban a dormir. El otro día volvían a clase. Entonces empiezan a promover estas prácticas justamente en estas instituciones. Que hagan deporte, que está buenísimo, y les empieza a dar identidad a estas instituciones, estas prácticas. O sea, el deporte como lo conocemos hoy en día, nace en la escuela. Si ustedes ven cualquier película, ¿vieron esas películas de Estados Unidos? Que los tipos hacen fútbol americano, coso, y sos muy bueno, la típica pregunta, película yankee, que el tipo tiene el brazo de oro, que lanza re bien, pero es pobre, entonces lo becan para ir a la escuela, porque esa escuela es importantísimo que ande muy bien, todo. Hola Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya me responderá. Entonces, al tipo lo becan, ¿por qué? Porque es muy importante el deporte escolar, pero ese deporte nace en la institución escuela. Esos egresados de esas escuelas que jugaban a esos deportes, en Cambridge al fútbol, en rugby al rugby, y que ellos los inventaron, cuando salen, siguen jugando estos deportes y crean los clubes. Los clubes aparecen como un fenómeno de la clase alta, donde solamente los hombres se reunían para hacer estos deportes que habían aprendido en la escuela. Y generalmente estos clubes tenían el mismo nombre que la escuela donde jugaron. Un ejemplo, a ver, algo burdo que podemos tener en La Plata para que se entienda, el rugby del Club San Luis. ¿Sí? El Club San Luis tiene cierto, si bien no tiene nada que ver con el colegio, teóricamente son los exalumnos del colegio que siguen practicando en un club, ¿sí? Podemos decir, bueno, una escuela de élite de La Plata, por decirlo de alguna forma. Entre comillas, no es el ejemplo, pero como para que se entienda. Pero sería, esa es la estructura que tiene, no en la Argentina, no se ve en la Argentina por otras razones, que después lo vamos a ver, pero así aparecen los clubes, a partir del deporte que aparece en las escuelas, que después los tipos seguían practicando deporte. Bueno, se nos fue. Básicamente es eso. ¿Qué es lo que plantea Barbero González? Que los propios padres, los propios directivos, la propia burguesía empieza a ver que gracias a estos deportes que empiezan a aparecer, pueden controlar a sus hijos. Y mediante el deporte, los tipos empiezan a controlar a la población. Empiezan a controlar a la clase. A ver, el obrero que trabaja todo el día, tiene un tiempo libre, entonces en ese tiempo libre les da para hacer un deporte. De paso descubre que la plata que gana en su tiempo de trabajo la puede gastar en su tiempo libre y aparece el espectador. O sea, empiezan a fomentar el deporte básicamente por dos cosas. Primero, como un método de salud de la población. Una población que hace deporte es una población más sana, que se enferma menos. Un obrero que rinde más es un obrero que se enferma menos, está más entretenido, no piensa en el fútbol de los domingos, como entretiene la gente. Y por otro lado, sirve como control de la población. ¿Con quiénes lo descubrieron? Con sus propios hijos, aunque parezca mentiras. Y eso lo dice Barbero González. Practicaron con sus propios hijos. Ahora, pensemos en estos tipos de mucha plata, ¿sí? De mucha plata, que estaban pensados, como dijimos antes, como los futuros líderes de Inglaterra. Por lo tanto, la educación que ellos tenían
no era la educación que tiene una persona cualquiera. Los preparaban para legislar, para debatir, para oratoria, y esas prácticas que ellos estaban acostumbrados a hacer, las llevaron a su tiempo libre. ¿Qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, a ver, nosotros estamos jugando al fútbol. ¿Vale esto o no vale esto? ¿Vale con la mano o no vale con la mano? Se reunían en asambleas estudiantiles, se ponían de acuerdo con las reglas, bueno, esto, las discutían, debatían a ver por qué sí, por qué no, y cuando ya tenían las reglas, hacían un acta, bueno, todos los alumnos presentes acordamos tal regla. Y así aparece el primer reglamento de fútbol. Así aparece el primer reglamento de rugby. Entonces, cuando uno dice, ¿dónde apareció el fútbol en Inglaterra? Los italianos te van a decir, no, los romanos 2000 años antes jugaban al calcio con una vejiga de, no sé, de oveja, bla, 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 que le igual al fútbol. Sí, todo lo que quieras. Acá en Argentina, los aztecas jugaban en México un juego que se llamaba Spartanum, que jugaban, bla, sí, todo lo que quieras. Mostrame el reglamento. Nosotros tenemos el primer reglamento escrito de fútbol. Y como la diferencia entre el deporte y el juego es que el deporte tiene reglas institucionalizadas, acá tenemos la primera institucionalización que se hizo de las guerras. Es más, si vas a esos colegios, hasta está pegado, porque los tipos lo exigen, porque dicen nosotros inventamos el deporte moderno. Como tiene reglas, como está institucionalizado, que es una de las diferencias entre deporte y juego, ellos dicen, con nosotros apareció el deporte. ¿Sí? Y apareció fundamentalmente como un método de control de masas y de control de la salud, para que rindan más, etc. Chicas, voy a tratar de cerrar, porque yo les doy una introducción como para que lean el texto. Básicamente lo que quiero plantear es esto. Ustedes, como futuras docentes, tienen que tener hacia las prácticas deportivas, me interesa que tengan una mirada crítica, que puedan ver más allá de un montón de cosas. El deporte no es ingenuo. Si uno tiene que pensar que el deporte es jugar un fútbol, no, el deporte no es algo ingenuo. El deporte maneja mucha plata, el deporte tiene política, el deporte controla masas, el deporte, o sea, hay un montón de cosas que están atrás del deporte. Yo las invito a pensar, así como cuando leyeron el texto de Sacheri, me van a tener que disculpar, que hay otras cosas, ¿sí? Cuando se dirime algo deportivo. No sé, creo que ya di este ejemplo en la clase anterior. Por ejemplo, piensen, o creo que le dije hace un ratito, sí creo que le dije hace un ratito, cuando uno piensa en la... Si ya lo dije, díganme, vieron la Guerra Fría, Estados Unidos contra Rusia, a ver quién ganaba más medallas, quién tenía más poderío, o sea, hay un montón de cosas atrás del deporte. Bueno, y a partir de esto, yo les invito a que relean el texto de Barbero, discúlpenme que son 3 extractos separados, lean específicamente las llamaditas que hay abajo, que hay unas cosas que son, yo diría, exquisitas. Aparecen cosas que vos decís, esto tiene 200 años y no lo puedo creer porque es tal cual lo que pasa hoy en día. Está muy bueno para poder dimensionar un poco el deporte. Yo sé que el tiempo es poco, que esto no se puede explicar en 40 minutos. Cuando estamos en clase, hacemos un ida y vuelta. Ustedes me dicen, Leo, pero para mí no, porque esto, entonces debatimos, ustedes me dan su punto de vista, le encontramos conexiones con cosas que ustedes vivieron. Hay un montón de cosas que se dan, que bueno, lamentablemente, por como se dan las cosas, no las hemos podido hacer, y acá van a estar un poco solas. Me queda menos de un minuto, en cualquier momento se corta. Así que las invito. Profe, y una cosita rápido. Entonces, ese espacio deportivo que se crea sería educación física. No. El deporte no es educación física. El deporte, hay deporte, juego, gimnasia, y la educación física es en la escuela. Es otra cosa. El deporte no es educación física. Eso que quede claro. ¿Sí? La educación física es una materia curricular del cuerpo. ¿Cómo? Profe, ¿sí? ¿La educación física es la educación del cuerpo? Podríamos decir que la finalidad de la educación física es incidir en la corporeidad del sujeto. Igual nosotros no nos vamos a meter en educación física, ¿sí? Pero sí, podríamos decir que